Muy buenos días, compañeras y compañeros que trabajan por la mejora de la calidad educativa en Venezuela y en todos los rincones de nuestra América, como solía decir el padre Velas. Reciban mi saludo desde Fe y Alegría, República Dominicana. Cuando dialogaba con una de las compañeras del Centro de Formación e Investigación, padre Joaquín, sobre el título de este conversatorio de cuarentena, la reacción inicial ante esta última propuesta, porque fueron varias ideas, algunas muy largas, pero esta fue como la síntesis: construyamos escuelas de cuidado. Mi compañera comentaba que le gustaba la idea porque el título estaba en plural: construyamos, además era incluyente y se percibía que no era una tarea para otros ni exclusiva de los docentes o de los equipos de gestión, sino que bajo este verbo nos arropábamos todos en torno a la escuela como comunidad educativa comprometida, involucrando además las comunidades locales, y este es el sueño de Fe y Alegría: trabajar con otros y otras, incluso de manera intersectorial, trabajar por el compromiso para mejorar la educación con la mirada que pretendemos abordar acá, que es asumir la escuela desde la perspectiva de la ética del cuidado y la pedagogía del cuidado. Algunos antecedentes que tenemos respecto a la ética del cuidado es el que tuvimos allá por el año 2008 y 2010, cuando organizamos el Diplomado de Formación de Educadores Populares desde la Federación Internacional de Fe y Alegría, allí con sede en Maracaibo, en el Centro de Formación, junto con otras 6 universidades latinoamericanas. Uno de los módulos que desarrollamos justamente tenía que ver con la ética del cuidado para construir el pilar y las intencionalidades propias de la educación popular. La verdad es que no logramos mucho arraigo en ese momento. Aquí en Fe y Alegría Dominicana, a partir de asumir la propuesta de cultura de paz basada en la pedagogía del cuidado y la reconciliación, nosotros redimensionamos la ética y la pedagogía del cuidado, buscando transversalizar macroindicadores tanto de cuidado como de igualdad y de equidad de género a través de todos los procesos del sistema de mejora de la calidad. De esta manera, en la Asamblea de Directores del año 2018, de los 63 centros educativos que tenemos aquí en Dominicana, se asumió que la escuela de calidad es ante todo una escuela de cuidado. Además, hemos impulsado una campaña de prevención de la violencia de género denominada Cuidado Infinito, Maltrato Cero, y que ha servido para que todos nuestros estudiantes asuman una mayor conciencia del cuidado de sí, de las relaciones y de su entorno. Lo que en principio fue una campaña destinada a trabajar en positivo la violencia de género. O sea, la mayoría de los títulos es no pegues, no golpees, no maltrates, no más. Nosotros quisimos plantearla en sentido positivo y el término que encontrábamos era el cuidado infinito. Ha servido no solamente para prevenir esto, sino para trabajar muchas otras cosas más. En el desarrollo y en el transcurso del día a día, de la vida cotidiana de la escuela, los maestros, los niños ya tienen en complicidad el término cuando algo está fallando y se mira y dice: hey, cuidado, con cuidado. El cuidado llegó a la escuela para quedarse y ser un tema de calidad educativa. En el momento actual, frente a las situaciones de covidianidad que estamos viviendo a raíz de la pandemia y que vivimos, el cuidado resurge y emerge en nuestras acciones educativas, y fundamentalmente desde esa necesidad de cuidarnos, el autocuidado, y de cuidar a los otros y también de cuidar nuestro entorno. A mí particularmente me da muchísima tristeza caminar aquí por el malecón de Santo Domingo, lo suelo hacer casi todas las tardes, y ver a cada paso mascarillas y guantes desechados en las aceras o flotando en el mar entre la cantidad de desechos que las olas dejan allí en las playas mientras golpean insistentemente contra los arrecifes, y que en el peor de los casos terminan como parte de esa gran isla plástica y tóxica que destruye nuestra casa común. Fíjate cómo en nombre del cuidado estamos haciendo acciones de descuido personales, sociales y contra la casa común. En realidad, el mundo actual nos lanza serios desafíos para la sostenibilidad, la permanencia y el buen vivir. No en vano, desde comienzos de este milenio, el informe de la UNESCO, La educación encierra un tesoro, que coordinó Jacques Delors, nos invita a hacer un giro en la manera de entender la forma como educamos. Pasar de esas escuelas reproductoras de contenidos y de los sistemas de desigualdad a una educación que va a lo largo de la vida, una educación para la vida centrada en el aprendizaje, en aprender a conocer, aprender a hacer, pero sobre todo en aprender a ser y aprender a convivir.
Hoy más que nunca, hoy, en este contexto actual que vive la humanidad, tenemos que ofrecer una educación que responda a los grandes desafíos que nos plantean los descuidos generados por las desigualdades, por las diferencias y las desconexiones en el mundo actual. Un mundo que educó el avance en la ciencia y la tecnología, pero que interpela y nos interpela profundamente por el uso y los descuidos de la misma, cuando nos llevan hacia la destrucción o a la inequidad en el acceso a los mismos avances. Uno de los principales aprendizajes, por lo tanto, que debe proporcionar la escuela o la educación en la actualidad, tiene que ver con saber cuidar. Eso implica que debemos saber enseñar a cuidar y debemos también aprender a cuidarnos, a cuidar a los otros y a cuidar el mundo y el entorno y nuestras relaciones. Planteándonos sobre el contexto del cuidado y cuáles serían los principales descuidos que tiene hoy en día la humanidad, Leonardo Boff hacia el 2017 en uno de sus libros, Saber Cuidar, planteaba como 10 grandes síntomas de la crisis social y ecológica relacionadas con el cuidado. Hablaba del descuido y desinterés por la vida inocente de los niños, del descuido y la indiferencia manifiesta por el destino de los pobres y marginados de la humanidad. Hay un descuido y un desinterés inmenso por la suerte de los desempleados, de los jubilados. Hoy en día, por ejemplo, en Venezuela tendríamos que preguntarnos por la suerte de todas las personas adultas, mayores, que han quedado allí respecto a sus hijos o familiares que han tenido que partir o emigrar, algunos de ellos solos o algunos abandonados. Tenemos el descuido y abandono de los ideales de generosidad, agravados por toda la hegemonía que nos plantea un mundo neoliberal o con énfasis individualista, o también desde los totalitarismos, ¿no? El descuido y el abandono creciente de la sociabilidad en las ciudades. Nuestras ciudades prácticamente a veces son más solitarias o lúgubres, o cada uno está encerrado en su vida privada. El descuido y la indiferencia de la dimensión espiritual del ser humano. Es un llamado y una alerta hoy en día. El descuido y el desinterés por la cosa pública, todos los temas de corrupción. Hoy con la pandemia, uno de los aspectos que se han develado claramente es toda la temática que tiene que ver con la insuficiencia de los servicios de salud. La mayoría de las personas han experimentado en casi todos los países, incluso los desarrollados, cómo no teníamos los suficientes espacios, implementos y dispositivos de salud para atender a las personas. También existe el descuido y el respeto, por la falta de respeto al cuidado de la vida y a la fragilidad, un descuido por salvaguardar nuestra casa común, el planeta Tierra, y un descuido y una indiferencia generalizada en la forma de organizar los planes de viviendas. Bueno, frente a eso, creo que hay un planteamiento muy interesante. Leonardo Boff considera que el cuidado constituye la categoría central del nuevo paradigma de la civilización que trata de emerger en todo el mundo. O cuidamos o perecemos, lo plantea, citando uno de sus artículos que publicó en la columna de los servicios de Coinonía del 26 de julio del 2003 sobre el etos que cuida. Él afirma que cuando amamos, cuidamos, y cuando cuidamos, amamos. Eso me parece central. El que ama, cuida, y el que cuida, ama. Esto enmarca de una u otra forma nuestra pedagogía del corazón. Nuestro símbolo, Fe y Alegría, es el corazón, es una pedagogía del amor. La pedagogía de Fe y Alegría es una pedagogía del amor. Sí es una pedagogía de la educación popular que busca la transformación personal, social de nuestros centros, pero ante todo es una pedagogía no del resentimiento, sino una pedagogía del amor. Por lo tanto, se transforma también en una pedagogía del cuidado. Para explicar ese etos del cuidado, el etos que cuida, Leonardo Boff cita en este artículo una hermosa fábula de cuidado que fue conservada por Higinio, el bibliotecario de César Augusto. Higinio murió hacia el año 17 después de Cristo. Algo así planteaba esta fábula que hoy día nos sirve para tratar de comprender. Cierto día, Cuidado tomó un pedazo de barro y lo moldeó con la forma del ser humano. Apareció Júpiter y, a pedido de Cuidado, le insufló espíritu. Cuidado quiso darle un nombre,
pero Júpiter se lo prohibió, pues quería ponerle nombre él mismo. Comenzó una discusión entre ambos. En estas apareció la Tierra alegando que el barro era parte de su cuerpo y que por eso tenía derecho a escoger el nombre. La discusión se complicó aparentemente sin solución. Entonces, todos aceptaron llamar a Saturno, el viejo dios ancestral, para que fuera el árbitro. Este decidió la siguiente sentencia, que fue considerada justa por los tres. Dijo: tú, Júpiter, que le diste el espíritu, recibirás su espíritu de vuelta cuando esta criatura muera. Tú, Tierra, que le has dado el cuerpo de tu barro, recibirás su cuerpo de vuelta cuando esta criatura muera. Y tú, Cuidado, que fuiste el primero en moldear la criatura, la acompañarás todo el tiempo que viva. Y como no ha habido acuerdo sobre el nombre, decido yo. Se llamará hombre, o mejor, en categorías más de equidad de género, ser humano, que viene de humus, que significa tierra fértil. Pues bien, esta fábula de Cuidado nos lleva a descubrir que lo que realmente nos hace humanos, realmente humanos, es el cuidado. De hecho, la nueva comprensión desde la antropología física y desde la arqueología ha encontrado que lo que hizo evolucionar y que las sociedades humanas pervivieran no fue la fortaleza, ni la violencia, ni la capacidad de imperar desde la guerra de los más fuertes que se ha generado desde los patriarcados, desde las dominaciones, sino desde el cuidado. Hay muchos registros en sociedades primitivas, incluso desde los homínidos, en las cuales se descubrieron que algunos seres de aquellos momentos tenían dificultades de salud y no fueron abandonados. Incluso fueron cuidados, atendidos, y una de las categorías que entonces nos acompaña desde el origen de nuestra especie, que ya estaba en los primeros sistemas que conformaron los Homo habilis, los Homo erectus y posteriormente los Homo sapiens, era el cuidado. Los parientes compartían el coste de cuidar, así como la exposición a las enfermedades, y es el cuidado lo que nos va a permitir que nuestra especie creciera. Un ser especial que había que mantener vivo, había que cuidarlo. Y eso demostró un salto cualitativo, un progreso en la concepción de la vida humana. En esta primera parte podemos decir que lo que nos hace verdaderamente humanos es el cuidado. El cuidado y una escuela que cuida nos ayuda a construir como seres humanos. El cuidado debe ser asumido como una categoría integral. En la actualidad y sobre todo con la crisis del COVID, encuentro particularmente que el cuidado está siendo asumido unidimensionalmente. No es que esté mal, sino que a esa categoría hay que ampliarla y revisarla de una manera mucho más integral, y cuando hablamos de una escuela de cuidado hay que visualizarla de esta manera. El cuidado debe ser abordado integralmente, interdisciplinariamente o transdisciplinariamente y pedagógicamente como un eje transversal. Es decir, es una categoría compleja que nos permite asumir distintos ejes de reflexión. Ahora bien, decía yo que no ha sido asumida integralmente cuando, por ejemplo, la limitamos solamente a los aspectos biológicos o físicos. Hoy con la crisis suscitada por el COVID, al cuidado de las manos, al cuidado del uso de la mascarilla, los aspectos físico-biológicos. O a veces una segunda limitación al cuidado de las emociones. Cada uno de estos aspectos está muy bien, pero nosotros debemos asumirlo desde una mirada mucho más integral. También es preciso que revisemos cómo el cuidado ha sido analizado fundamentalmente por todas las teorías sociales, el análisis que hacen las feministas sobre el cuidado, que esencialmente lo lleva a ver como subalterno a la producción, cuidado y reproducción como subalternos a todo el eje producción y lo público, y el cuidado sobre todo centrado a la esfera de lo doméstico. Este es un muy interesante análisis, pero a veces a la palabra cuidado no le hace mucho bien.
¿Por qué no la hace bien en la categoría cuidado? Porque igual no se quiere seguir trabajando sobre el cuidado, sino se propicia que se busquen otras alternativas, que la mujer sea no cuidadora o que vaya a otras alternativas cuando debiéramos promover el cuidado en todos los ámbitos. Recientemente escuché hablar de la coeducación. Y en ese sentido, nosotros debemos coeducar tanto hombres como mujeres para que seamos cuidadores, para que sepamos cuidar, para que aprendamos a cuidar, para que enseñemos a cuidar. Hoy yo hago homenaje a mi madre, por ejemplo. Ella murió hace 2 años, hoy exactamente, y recuerdo que ella era una gran cuidadora. Mi mamá estaba pendiente de los alimentos, estaba pendiente de la salud, sabía inyectar, de la costura, del cuidado de la casa, del cuidado de los vecinos, del cuidado. El cuidado atravesó su vida. Pero ella no se quedó allí. Ella me enseñó a mí también a cuidar. Y de una u otra manera, cuando yo asumo mis responsabilidades como esposo, como padre, yo he tratado de cuidar de mis hijas, y mis compañeras más cercanas de Fe y Alegría saben que es así, que al pediatra yo le llevaba, que yo cocinaba para ella, que yo cambiaba los pañales, es decir, todo lo que tiene que ver con esa esfera del cuidado que ha sido generalmente feminizado, debe ser formado y acompañado también desde la escuela para que tanto hombres como mujeres podamos aprender a cuidar y enseñar a cuidar. Ahora, tenemos que agradecer el trabajo sobre el cuidado a dos grandes feministas. La primera es Carol Gilligan y la segunda Nell Noddings. Las dos son como las grandes teóricas que vienen a fundamentar toda la temática del cuidado. En primera medida, Carol Gilligan escribe un libro y sus investigaciones, sobre todo en una voz diferente, empiezan a hacer como una serie de cuestionamientos a todos los planteamientos de las etapas del desarrollo moral que había hecho Kohlberg. Kohlberg planteaba fundamentalmente las etapas preconvencional, nivel preconvencional, convencional y posconvencional, cómo los seres humanos pasábamos de la heteronomía hasta la autonomía fijada en principios éticos universales. Él hablaba de una ética universal basada en la justicia, casi que atenidos al derecho. ¿Qué pasaba? Que los estudios de Kohlberg, cuando se aplicaban sus test en las niñas, ellas nunca avanzaban o no se veían suficientemente avanzadas en el desarrollo moral. Se veían ubicadas en el altruismo y no llegaban a los niveles más altos, a los niveles 5 y 6, donde se hablan de los principios éticos universales. Entonces, Carol Gilligan hace una gran revisión de este aspecto y empieza a plantear que frente a muchos dilemas éticos no es que las mujeres tengan un menor desarrollo moral, sino todo lo contrario, que hay un eje que no ha sido tenido en cuenta desde la teoría de la justicia que tiene que ver con los principios éticos universales, sino que hay un eje fundamental que es el del cuidado. Y es cuando ella empieza a hacer la propuesta de la ética del cuidado. El cuidado debe ser asumido como una categoría integral. En la actualidad y sobre todo con la crisis del COVID, encuentro particularmente que el cuidado está siendo asumido unidimensionalmente. No es que esté mal, sino que a esa categoría hay que ampliarla y revisarla de una manera mucho más integral, y cuando hablamos de una escuela de cuidado hay que visualizarla de esta manera. El cuidado debe ser abordado integralmente, interdisciplinariamente o transdisciplinariamente y pedagógicamente como un eje transversal. Es decir, es una categoría compleja que nos permite asumir distintos ejes de reflexión. Ahora bien, decía yo que no ha sido asumida integralmente cuando, por ejemplo, la limitamos solamente a los aspectos biológicos o físicos. Hoy con la crisis suscitada por el COVID, al cuidado de las manos, al cuidado del uso de la mascarilla, los aspectos físico-biológicos. O a veces una segunda limitación al cuidado de las emociones. Cada uno de estos aspectos está muy bien, pero nosotros debemos asumirlo desde una mirada mucho más integral. También es preciso que revisemos cómo el cuidado ha sido analizado fundamentalmente por todas las teorías sociales, el análisis que hacen las feministas sobre el cuidado, que esencialmente lo lleva a ver como subalterno a la producción, cuidado y reproducción como subalternos a todo el eje producción y lo público, y el cuidado sobre todo centrado a la esfera de lo doméstico.
Este es un muy interesante análisis, pero a veces a la palabra cuidado no le hace mucho bien. ¿Por qué no la hace bien a la categoría cuidado? Porque igual no se quiere seguir trabajando sobre el cuidado, sino se propicia que se busquen otras alternativas, que la mujer sea no cuidadora o que vaya a otras alternativas cuando debiéramos promover el cuidado en todos los ámbitos. Recientemente escuché hablar de la coeducación. Y en ese sentido, nosotros debemos coeducar tanto hombres como mujeres para que seamos cuidadores, para que sepamos cuidar, para que aprendamos a cuidar, para que enseñemos a cuidar. Hoy yo hago homenaje a mi madre, por ejemplo. Ella murió hace 2 años, hoy exactamente, y recuerdo que ella era una gran cuidadora. Mi mamá estaba pendiente de los alimentos, estaba pendiente de la salud, sabía inyectar, de la costura, del cuidado de la casa, del cuidado de los vecinos, del cuidado. El cuidado atravesó su vida. Pero ella no se quedó allí. Ella me enseñó a mí también a cuidar. Y de una u otra manera, cuando yo asumo mis responsabilidades como esposo, como padre, yo he tratado de cuidar de mis hijas, y mis compañeras más cercanas de Fe y Alegría saben que es así, que al pediatra yo le llevaba, que yo cocinaba para ella, que yo cambiaba los pañales, es decir, todo lo que tiene que ver con esa esfera del cuidado que ha sido generalmente feminizado, debe ser formado y acompañado también desde la escuela para que tanto hombres como mujeres podamos aprender a cuidar y enseñar a cuidar. Ahora, tenemos que agradecer el trabajo sobre el cuidado a dos grandes feministas. La primera es Carol Gilligan y la segunda Nell Noddings. Las dos son como las grandes teóricas que vienen a fundamentar toda la temática del cuidado. En primera medida, Carol Gilligan escribe un libro y sus investigaciones, sobre todo en una voz diferente, empiezan a hacer como una serie de cuestionamientos a todos los planteamientos de las etapas del desarrollo moral que había hecho Kohlberg. Kohlberg planteaba fundamentalmente las etapas preconvencional, nivel preconvencional, convencional y posconvencional, cómo los seres humanos pasábamos de la heteronomía hasta la autonomía fijada en principios éticos universales. Él hablaba de una ética universal basada en la justicia, casi que atenidos al derecho. ¿Qué pasaba? Que los estudios de Kohlberg, cuando se aplicaban sus test en las niñas, ellas nunca avanzaban o no se veían suficientemente avanzadas en el desarrollo moral. Se veían ubicadas en el altruismo y no llegaban a los niveles más altos, a los niveles 5 y 6, donde se hablan de los principios éticos universales. Entonces, Carol Gilligan hace una gran revisión de este aspecto y empieza a plantear que frente a muchos dilemas éticos no es que las mujeres tengan un menor desarrollo moral, sino todo lo contrario, que hay un eje que no ha sido tenido en cuenta desde la teoría de la justicia que tiene que ver con los principios éticos universales, sino que hay un eje fundamental que es el del cuidado. Y es cuando ella empieza a hacer la propuesta de la ética del cuidado. Pues bien, la crítica que hace Gilligan a Kohlberg es fundamental. Le va a decir, Kohlberg realizó sus investigaciones solo sobre sujetos del sexo masculino. Kohlberg usaba además dilemas morales hipotéticos que podrían estar sesgados en su planteamiento. Y entonces esto viene a explicar por qué en la escala final del desarrollo de Kohlberg las mujeres alcanzaban resultados inferiores a los hombres. Los planteamientos centrales de esta ética del cuidado que Carol Gilligan presenta nos dice: la ética del cuidado es fundamentalmente un concepto que comprende al ser humano como un ser relacional. No es un individuo que actúa independiente de un contexto, sino que es un ser que está en relación consigo, con los demás, con el entorno. Pero un segundo aspecto es que es una ética que se plantea en contexto, es una ética situacional. Y ojo, esto es muy importante para nosotros, ya que nuestro punto de partida es el contexto y que buscamos la transformación del contexto. Una mirada del cuidado es tener en cuenta eso, es decir, el contexto, las diferencias. Los niños y las niñas que llegan a nuestros centros educativos no son iguales. Son iguales en derechos, tal como lo plantea la ética universal, los derechos universales al estilo de Kohlberg, pero tienen diferencias y esas diferencias deben ser asumidas y respetadas desde los contextos
La ética del cuidado dice, debe ser situacional. No es lo mismo este niño que viene de una barriada pobre, cuyo capital cultural de los padres es limitado, a este otro niño que tiene todos los recursos. Entonces debemos actuar de acuerdo al contexto y nos ubica de una u otra manera. Una tercera característica que tiene esta ética del cuidado es la preocupación por los otros. Más allá de estar centrada en el individuo, empieza a revisar la alteridad, el otro. Además, empieza a privilegiar los sentimientos sobre la razón. Si bien para Kohlberg toda su ética se fundamenta en los juicios y en la razón, la ética del cuidado empieza a tener en cuenta el lado del corazón. Al corazón dale la razón, escucha tus sentimientos, cuáles son tus emociones y vamos a darle un estatuto especial para poder comprender qué es lo que pasa. De esta manera podemos entender que en algunas determinaciones, algunos juicios y en algunas acciones de las mujeres, las emociones juegan un papel muy importante, sí, por supuesto, sobre todo cuando son abocadas al cuidado. Y eso lleva a tomar diferentes posturas respecto a lo que encontraba Kohlberg, como que las mujeres estaban en estadios inferiores al de los hombres. Es una excelente crítica la que hace Carol Gilligan. Finalmente, como característica propia de la ética del cuidado, es que se analizan dilemas reales y no dilemas hipotéticos como lo planteaba Kohlberg. Gilligan plantea 3 niveles fundamentales en lo que respecta a la ética del cuidado, con 2 grandes transiciones. En el primer nivel dice, los seres humanos tienen una atención al yo para asegurar la supervivencia, es decir, el cuidado de sí mismo, de sí misma. Este es nuestro nivel primer piso. Pensemos en nuestro país o en nuestro contexto, cómo la gente realmente está tratando de asegurar la supervivencia. Está en un primer nivel de la ética del cuidado y es válido, es decir, se tiene que cuidar. Hay una transición cuando los seres humanos ya se cuestionan y se hacen el planteamiento de ese primer nivel, dice, cónchale, como que somos un poquito egoístas. Pero luego viene un segundo nivel en el cual existe la conexión entre el yo y los otros por medio del concepto de la responsabilidad, la atención a los demás e incluso la relegación de sí mismo a un segundo plano. Ojo, acá volvemos a estar atentos los educadores y educadoras que fundamentalmente estamos muy pendientes de los otros y somos capaces de sacrificar parte de nuestra vida para dedicarla a los demás. Ahí dice, ese es un segundo nivel y requiere una transición que es decir, hey, acá hay un desequilibrio en esto, yo estoy en un autosacrificio, estoy dando más cuidado y hay que reconsiderar las relaciones entre el yo y los otros. Y viene un tercer nivel del cuidado que tiene que ver cuando en el cuidado hay una inclusión del yo y de los otros en esa responsabilidad. El cuidado como una responsabilidad compartida que incluye el yo y los otros, buscando un equilibrio entre el poder y el cuidado de sí mismo por una parte y el cuidado de los demás por otra parte. Nell Nodins, por su parte, nos va a plantear también una serie de estrategias pedagógicas. Construyamos una escuela de cuidado nos invita a reflexionar sobre estas estrategias. 4 estrategias. La primera, modelar. La pedagogía del cuidado requiere que modelemos. Aunque la palabra no nos guste mucho, a los estudiantes y a las estudiantes hay que proveerles modelos de ser cuidadores y de ser cuidadoras. Nosotros tenemos que mostrar la importancia del cuidado. Modelar, por lo tanto, constituye el núcleo de la pedagogía del cuidado. No se aprende a cuidar solamente exhortando. A cuidar se aprende a través de alguna experiencia de cuidado. Por lo tanto, preguntémonos hasta qué punto nosotros somos modelos de cuidado o estamos modelando el cuidado para nuestros estudiantes o para nuestras comunidades. Una segunda estrategia es dialogar y es una estrategia muy relacionada con la pedagogía de la educación popular. Con mucha frecuencia nosotros hablamos del diálogo de saberes, del diálogo cultural y de la negociación de saberes. Fundamentalmente, dialogar requiere que yo sea receptivo y el que cuida tiene que reconocer, recibir, conocer las necesidades, las expectativas, las preocupaciones de la persona que es cuidada.
Educadores, educadoras, educandos deben dialogar honestamente sobre lo que desean. Y en ese sentido, nuestro modelo y concepción de escuela lleva a que cada uno de los distintos componentes de la comunidad educativa se abra al diálogo. No en vano, cuando hablamos de construir planes de mejora, nuestros planes tienen la validez en la medida en que se escuchan las voces diferentes de todos los actores del centro educativo. Entonces, la única manera de construir una ética del cuidado tiene que ser a través del diálogo, de la escucha. Escuchar al otro es clave, esencial. Escuchar la otra, sus intereses, es fundamental para construir una escuela de cuidado. Un tercer aspecto, una tercera estrategia, tiene que ver con confirmar. Confirmar esencialmente es reconocer al otro. Confirmamos cuando reconocemos el yo mejor de la otra persona. Nosotros tenemos que aprender a descubrir las cualidades de las demás personas que nos acompañan. En ese sentido, a veces estamos más enfatizando en las debilidades y tenemos que empezar a ver las fortalezas y confirmar lo mejor del otro. Hay una fórmula muy simpática, es el 3 en 1. Antes de hablar algo mal de alguien, por lo menos di 3 cualidades, reconoce. Es muy importante, por ejemplo, para los equipos de gestión, promover en la construcción de una escuela de cuidado el reconocimiento de los demás. Pero ese reconocimiento es entre todos los distintos actores. Yo le quiero compartir que como padre, uno de los momentos más bonitos que he vivido en este año y en esta temporada de cuarentena tiene que ver con el proceso formativo que llevo a cabo con mi hija allá en Venezuela. Yo atiendo y acompaño a la niña que está en quinto de primaria y mi esposa atiende y acompaña a la niña que está en primero de primaria. Los dos desarrollamos las tareas, yo lo hago acá en la distancia de manera virtual. Y uno de los momentos más bonitos fue casi como después de 3 semanas, la maestra me mandó una medallita virtual en la cual felicitaba mi trabajo y el trabajo de mi hija y fue muy emocionante realmente. Les confieso que a mí esas cosas no me tocan mucho, pero en el contexto de haber sido reconocido, confirmado, quitándole todos los aspectos conductistas que puedan tener, ese reconocimiento al trabajo, al esfuerzo, a mí me tocó profundamente en el corazón. Al punto que llegué y comenté con el director nacional de Fe y Alegría Dominicana, le dije, oye, padre Martín, mira, esto me ha pasado, no creí que me fuera a pasar y a emocionar tanto. Y le dije, y acabamos de hacer un acompañamiento pedagógico virtual a todos los centros educativos, a los 63 centros, y hemos descubierto, hicimos levantamiento de una matriz muy interesante que nos llevaron a descubrir cuán bien y cuánto estaban trabajando nuestros educadores y educadoras, nuestros departamentos de orientación, cómo se habían abocado ante la crisis, cómo los papás y las mamás habían trabajado. Nunca antes, como en este instante, papás estuvieron en una perfecta interrelación con la comunidad. Y los estudiantes, a pesar de no tener los equipos, respondieron de una manera singular. Es decir, esa complicidad enorme que hemos tenido durante este tiempo del COVID ha sido muy importante. Le dije, ¿y por qué no felicitamos a esta persona? ¿Por qué no reconocemos? Y diseñamos unas viñeticas así digitales y se las enviamos. Igual el mismo impacto que yo sentí, cada uno de los estudiantes, padres de familia, madres de familia, maestros, maestras, coordinadores, coordinadoras, sintieron el mismo impacto. Y era un pequeño detalle. Qué importante reconocer entonces en la Constitución y al construir escuelas de cuidado, es reconocer al otro, a la otra persona. Y en cuarta medida está el practicar. El cuidado se aprende solamente a través de la experiencia de cuidar. Los educadores y educadoras debemos acompañar los procesos de aprendizaje del cuidado. Algo así como a nadar se aprende nadando, a cuidar se aprende cuidando. Antes de seguir adelante, quiero felicitar y reconocer a los papás, a las mamás, a los educadores y educadoras allí en Venezuela, porque realmente están haciendo una gran labor a pesar de las grandes limitaciones que viven, una labor y un gran esfuerzo y con entusiasmo por llevar esa bandera de la educación de calidad en alto. Gracias papás, mamás, maestros, maestras, por llevar a cabo este gran sueño de construir la justicia y la equidad y el cuidado desde la escuela. Continuando un poco con nuestra reflexión,
Quisiera recordar que partimos para hablar del cuidado de la premisa que el que cuida ama y el que ama cuida. Es decir, hay una categoría esencialmente ligada al cuidado que es el amor. Pero hay otra que no hemos revisado y que nos ayuda a develar también como diversos mecanismos en torno al cuidado, que tiene que ver con el control y el poder. No es algo neutro el cuidado tiene que ver de una u otra forma con el control y el poder. Incluso ustedes conocen acciones de cuidado que terminan por ser auténticas manipulaciones de una persona a otra, auténticas situaciones que llevan a la persona a ponerse en situación de inferioridad o subalternidad. Entonces, conviene revisar un poco los planteamientos de Michel Foucault para pensar esa escuela, el construyamos escuelas de cuidado. Vamos a revisarlo un poco a partir de esos planteamientos que Michel Foucault hacía en el nacimiento de la clínica, y él planteaba que había dos grandes tecnologías de poder y del control social y político que se desarrollaron en Occidente a partir de la enfermedad. El uno es la lepra y el otro es la peste. Respecto a la lepra, decía, es una tecnología de control y poder que lleva a la exclusión. La sociedad quería cuidarse de no recibir la lepra, y entonces excluía, sacaba fuera en la distancia a las personas que tenían la lepra. Eran apartados, segregados, rechazados, y se mantenían en un margen geográfico y distante de las poblaciones sanas. El otro es la peste. La peste, por el contrario de la lepra, no se caracterizaba por la exclusión, sino por la inclusión. Es decir, la persona es confinada dentro de su casa, y a partir de allí a manejar rigurosos registros de levantada, acostada, hora encendida. Para saber que la gente estaba viva, tenían que encender la luz a determinada hora, y iban pasando por fuera, iban observando. Entonces, la cuarentena, que tiene que ver con ese máximo de vigilancia, se origina en esa tecnología de poder y control sociopolítico que es la peste. Ahora, esto aplicado a las escuelas también, esas tecnologías de poder llevan a ver que el cuidado se puede entender en las escuelas de esta manera, de manera excluyente. Nosotros tenemos escuelas, o podemos tener escuelas que son excluyentes. Recuerdo que una escuela en la cual llegamos y la coordinadora decía que estaba muy emocionada porque habían logrado manejar el conflicto de manera adecuada, y que gracias a Dios, bendito él, ahora los niños tenían mejores relaciones armónicas, ambientes socioafectivos y un mejor clima escolar. Y yo inmediatamente le pregunté, ajá, ¿y cuál fue la causa? Y ella me dice, bueno, verá, antiguamente venían muchos niños de acá cerca de la invasión, pero esos niños venían con muchísimos problemas. Eran niños, entre comillas, decía, con familias disfuncionales, niños que tenían problemas, niños que pertenecían a pandillas. Una vez dejamos de recibir a estos niños, ejercimos el control, se solucionó el problema y disminuimos el conflicto. Y hay claramente una escuela que cuida a los niños que están allí, pero está fundamentada en el sistema de control sociopolítico que es la lepra. El cuidado excluyente no puede ser el cuidado que nosotros podemos promover. El otro es el cuidado inclusivo. La escuela en realidad es una larga cuarentena. La escuela nuestra occidental es una larga cuarentena. Tengo la impresión que entre todos los actores sociales, por lo menos de la escuela aquí en Santo Domingo, los que mejor la pudieron llevar fueron los niños, los jóvenes, con cierta naturalidad. A los papás, a los maestros les ha costado muchísimo. A los equipos de gestión que se mueven más por aquí y por allí, sentirse confinados les ha afectado. Pero los niños en general ya están acostumbrados. Revisaba estos días una serie de formularios y matrices que ha diseñado el Ministerio de Educación acá desde el Departamento de Orientación, y que nosotros enviamos a los centros. Le agregamos categoría por género para poder desagregar datos. Y de las cosas que descubrí en la pregunta, es una muy interesante, es como una gran falta el que el niño sale del salón, el que el niño se desplaza por otros espacios escolares sin debida autorización. El niño generalmente está preso, está confinado en un espacio reducido, sentado en un pupitre, y allí está confinado. Es una larga cuarentena. Es toda la tecnología de control marcada por Foucault, que deben hablar del biopoder, el control del cuerpo, ¿no? Nosotros podemos entender esto, y a mí me lo ayuda a comprender mi sobrina cuando un día le digo, mi amor, ¿y a ti cuál es la clase que más te gusta? ¿Cuál es el mejor momento en la escuela? Tío, el mejor momento es el recreo.
que el descanso, porque el momento y el espacio de la libertad. Tampoco creo que tengamos o debamos construir escuelas de esta manera desde la cuarentena. En general, muchas de nuestras escuelas, fíjese las características de la escuela, el llevar registros, es un tema de la vigilancia máxima, del control, el continuo visita de distritales, regionales. De hecho, nuestros maestros en este esquema de la cuarentena han estado abrumados, maestras y maestras abrumadas, porque todas las demandas les empiezan a llegar desde los distritos, las regionales, desde el ministerio, sin hablar de los webinarios por aquí, webinarios por allá. Es decir, hoy día vivimos webinados y webinadas, ¿verdad? Porque el sistema de control, el tener que estar haciendo algo, el sistema de vigilancia escolar permanece. Nosotros queremos construir escuelas de cuidado.